Listo, entonces ya ahí empecé a grabar la capacitación para que ustedes de pronto, si la llegan a requerir posteriormente, me la puedan solicitar. Entonces, pues primero que todo quiero presentarme. Mi nombre es Alejandra Vergel Ibáñez, soy ingeniera de sistemas, especialista en auditoría de sistemas. Veo que hay varios profes nuevos, ¿sí? No los había conocido, no había tenido la oportunidad. Entonces, después comentarles que yo estoy a cargo de la administración de la plataforma Moodle, para que ustedes puedan gestionar sus cursos, ¿sí? De todas sus asignaturas, y la persona que les va a estar orientando, digamos, durante el semestre, cualquier duda o inquietud que tengan con respecto al uso de plataforma, ¿sí? Soporte técnico. Voy entonces a compartir mi pantalla para mostrarles una presentación y ponerlos en contexto. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar la presentación? Sí, señora. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, hoy vamos a hablar sobre cuestionarios en Moodle. Sí, ustedes saben que la plataforma pues tiene, digamos, muchos recursos y muchas actividades con las cuales nosotros podemos complementar, ¿sí? Las clases que hacemos de manera presencial. Y como es tanta, digamos, la información, pues el día de hoy nos vamos a enfocar solamente en lo que son los cuestionarios. ¿Listo? Recuerda que la plataforma actualmente se utiliza es como apoyo a las clases presenciales, y esta herramienta nos ayuda a alojar información para que los estudiantes visualicen, descarguen, para dejar actividades, para dejar foros, ¿sí? Todas esas opciones que nos dan Moodle las vamos a utilizar como apoyo a nuestras clases presenciales. Entonces, el día de hoy vamos a revisar primero qué es un cuestionario, ¿sí? En qué consiste, para qué sirven estos cuestionarios, cuáles son los tipos de cuestionarios que podemos crear en Moodle, algunos aspectos generales, cómo se gestiona el banco de preguntas y algunos tipos de preguntas que nos permite agregar. Entonces, aquí en este caso es importante conocer que hay diferentes tipos de preguntas y que podemos también, digamos, combinar. Creo que me están preguntando algo, vamos a revisar. Buenos días, profe Armando, ¿cómo está? Bueno, vamos a continuar. Entonces, empecemos mirando qué es un cuestionario, ¿sí? Cuestionario le permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios con preguntas como de opción múltiple, falso verdadero, respuesta corta, numéricas, y pueden permitir que el cuestionario se intente resolver varias veces, ¿sí? Preguntas ordenadas o seleccionadas aleatoriamente del banco de preguntas, y ustedes pueden establecer un tiempo límite, ¿sí? Entonces, digamos, a nivel general, el cuestionario es una actividad que podemos crear en la plataforma Moodle con diferentes tipos de preguntas, donde podemos habilitar una fecha y hora de inicio y una fecha y hora de cierre, así como el número de intentos. ¿Listo? Digamos, de manera general, eso sería un cuestionario. Cada intento se califica automáticamente. Miren que aquí ustedes, por decirlo así, el trabajo que tendrían que hacer es como montar, ¿sí? El cuestionario con todas sus preguntas, y ya cuando ellos lo resuelvan, la plataforma les va a mostrar a ustedes de una vez la calificación de ese alumno. Acá nos hacen una aclaración. Hay unas preguntas que son de tipo ensayo. Estas preguntas son las preguntas abiertas, donde el estudiante debe introducir un texto. Aquí, si tenemos un tipo de pregunta ensayo, no nos va a mostrar la nota que sacó el alumno hasta que nosotros no asignemos una calificación en ese tipo de preguntas. ¿Listo? El resultado de estos intentos se guarda en el libro de calificaciones que ustedes tienen por cada curso. Recuerden que cuando ustedes crean un curso en plataforma, cada uno se genera un libro de calificaciones. ¿Listo? Entonces ahí van a tener esa opción. Ustedes pueden determinar si muestran y cuándo muestran al usuario los resultados, ¿sí? Los comentarios, las respuestas. Nosotros aquí por defecto tenemos que la plataforma, como está generado, digamos, cuando ustedes lo van a crear, las opciones que tienen ahí, es para que el estudiante simplemente vea la nota que sacó. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted sacó en el cuestionario 4.5 de 5. No puede ver las preguntas, no puede ver las respuestas correctas y esto.
Todo como para evitar que de pronto miren al compañero, ¿sí? O sepan las respuestas a algunas preguntas. Entonces simplemente se les muestra la nota. A ustedes les va a quedar como docentes el registro de todo ese intento. Entonces digamos que ustedes solamente quieren dejarlo así, que vean la nota. Pero si algún estudiante tiene alguna pregunta o algo, él se puede acercar a ustedes y ustedes le pueden mostrar el intento de ese cuestionario. ¿Para qué sirven los cuestionarios? Lo podemos usar para los parciales, para supletorios, para exámenes de práctica, para quizzes, exámenes finales, habilitaciones. Todo lo que ustedes quieran tener de pronto para una calificación, lo podemos utilizar. Dentro de los tipos de cuestionario que nos ofrece, digamos, la plataforma, es más en cuanto al comportamiento de las preguntas, ¿sí? Entonces tenemos interactivas con varios intentos, modo adaptativo, retroalimentación diferida y retroalimentación inmediata. Entonces les voy a ampliar acá la retroalimentación diferida, que es la que está por defecto. Si se responde y solamente puedo observar la nota final. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, si ustedes solamente quieren mostrar la nota, dejamos quietico esa parte de comportamiento de preguntas. En tipos, bueno, aspectos generales. Para crear un cuestionario en plataforma, nosotros tenemos que hacer varios pasos, ¿sí? Uno es agregar los aspectos generales, que son estos que les voy a mencionar, y el otro aspecto es crear una por una las preguntas, ¿sí? Estas preguntas las vamos a ir creando en un banco de preguntas del curso y les voy a enseñar cómo proceder a hacer las categorías, ¿sí? Muchas veces los profes me dicen, pero yo tengo 30 preguntas y están todas ahí en el curso, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes tengan organizadas esas categorías. Entonces, por ejemplo, eh, preguntas, prueba presaber, ¿sí? Entonces ahí agregamos 10, pues dejamos esa categoría solo para esas preguntas. Podemos crear otra pregunta parcial 1, entonces solamente vamos a agregar las preguntas que corresponden o que vamos a utilizar para ese parcial. ¿Qué pasa si ustedes quieren ser de pronto más estrictos, digámoslo así, o quieren organizar mucho más las preguntas? Entonces ustedes pueden decir, preguntas parcial 1, primer semestre 2024, y crear otra que diga, preguntas parcial 1, segundo semestre 2024. Sí, en el caso de que algunos profesores pues han mantenido las mismas asignaturas durante este año. Entonces, si quieren de pronto modificar preguntas o crear una categoría para esas, también se puede hacer. Entonces, los aspectos generales serían la primera parte. Entonces, aspectos como la temporalización. Tenemos la opción de abrir y cerrar cuestionario, poner límite de tiempo y qué hacer cuando el tiempo se termina. ¿Listo? Tenemos también la parte de calificación. Aquí donde nos aparece la categoría, sin categorizar quiere decir que nos va a crear una columna en el libro de calificaciones para asignar estas calificaciones. Podemos habilitar una calificación para aprobar y el número de intentos que yo quiero que ese estudiante tenga para resolver ese cuestionario. En el esquema podemos ver, digamos, cómo queremos mostrar estas preguntas, si una por una, de dos en dos, y tenemos un método de navegación que más adelante les voy a explicar bien, libre y secuencial. Finalmente tenemos las opciones de revisión. Acá es donde ustedes entran a revisar. Por ejemplo, yo quiero hacer el parcial y que cuando se cierre definitivamente la prueba, por ejemplo, si está de 10 a 12 hoy, que a las 12:01 ya cada uno, como ya respondió, puede entrar y revisar el intento. Las respuestas correctas, en qué falló, las retroalimentaciones, aquí es donde podemos jugar como con ese tipo de permisos, ¿no? Ahora, en cuanto al banco de preguntas, ¿sí? Es un espacio donde pueden incluir y gestionar las preguntas de los exámenes del curso. Recuerden que tienen un banco de preguntas, uno por curso. Si tienen 3 cursos, cada uno tiene su propio banco. ¿Listo? Dentro de cada banco de preguntas puedo utilizar categorías para organizar las preguntas. Pues lo que yo les comentaba, aquí lo ideal es que si ustedes van a manejar preguntas, tengamos todo organizadito en categorías. Yo les sugiero eso porque de pronto para utilizarlas luego es más fácil. Y dentro de los tipos de preguntas que Moodle nos ofrece, ¿sí? Digamos que hoy no alcanzamos a verlas todas, pero la idea es que ustedes conozcan qué tipo de preguntas hay y que sepan montar el cuestionario con las preguntas del banco, ¿listo? Porque es que de pronto muchas veces no saben manejar el banco de preguntas y eso pues es fundamental. Entonces tenemos selección múltiple, falso verdadero, emparejamiento, respuesta corta, numérica, bueno,
Aquí encontramos diferentes tipos de preguntas que nos ofrece Moodle. Bueno, entonces agradecerles por prestar atención. Voy a hacer aquí un espacio de preguntas. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que acabo de decir, ¿sí? O está todo claro. Alejandra, está claro. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, yo me imagino que los demás también. Recordarles, ahí yo les dejé fijado un mensaje con el formulario de asistencia para que disculpe, ingeniera. Dígame, profe, ¿cómo está? Es que yo tengo una duda respecto al tema de los cuestionarios en plataforma. Y es que ha sucedido ya reiteradas veces de que los estudiantes están pasando las claves. Uno monta el cuestionario y lo está resolviendo otro, y monta, pues en el caso mío yo les monto a que ellos monten evidencia. Resulta que le pasan la clave a alguien que sabe del tema afuera, ellos realizan el cuestionario y como tienen la clave del estudiante que está presente en la clase, pues ellos montan la evidencia. ¿Cómo se puede controlar eso? Profe, pero ellos le dan la clave de matrícula al curso. Sí, claro. O sea, ellos ingresan desde afuera, ingresan con el usuario. El usuario del estudiante que está presentando el parcial. Bueno, profe, ahí Moodle nos da una opción en cuanto a ese tipo de seguridad, donde podemos generar una contraseña para ese cuestionario exclusivamente, ¿sí? Entonces, estamos el día de hoy y vamos a hacer el parcial acá en la sala. Entonces, usted lo que va a hacer es habilitar una contraseña para ese cuestionario, ¿sí? Entonces, ahí lo ideal sería de pronto quitar o poner a un lado, ¿sí? Los dispositivos móviles, sería una para evitar como comunicación, y ponerle una contraseña. Entonces, de modo que ellos lleguen acá, ¿sí? Y cuando lo tengan que resolver, tengan que introducir la clave que usted les está dando en ese momento en línea, ¿sí? Esa sería una manera de pronto restringir eso. Y también nos da otra opción que es con las IP, ¿sí? Entonces ahí tendremos que revisar para que solamente nos permita las IP registradas en la sala. Eso sería otra opción. Pero esa parte es más engorrosa, ¿no? Porque tendríamos que tomar computador a computador, ¿cierto? Sí, tendríamos que revisar bien o aquí con los chicos de control de salas para revisar y poder poner la restricción. Pero yo creo que con la contraseña, ahí, o sea, el que tenga de pronto ese plan de decirle a otro que se conecte afuera, ya ahí. Y lo que yo le digo a los dispositivos móviles, que los pongan a un lado, en una mesa o al lado, y van a iniciar. Y lo otro que también hacen algunos profes es no permitir que hayan más pestañas abiertas. Tiene que estar la pestaña solamente abierta de la plataforma. Entonces, eso sería otro. Pero entonces, usted puede decirle, hay penalización, si abren otra ventana, solamente tiene que aparecer la de la virtual. Si abren otra ventana, entonces se penaliza con tanto. ¿Sí? Algo así. Es como restringir. ¿En dónde yo puedo anexarle la clave al cuestionario? Porque esa está... Ahorita revisamos cuando vamos a configurar el cuestionario, yo le indico dónde está esa parte. Esa es la configuración en general, donde ponemos la fecha y la hora. Ok. Listo. Bueno. Entonces, bueno, ahí la profe me pidió el formulario de asistencia y se lo volví a enviar. No sé por qué no. Voy a fijarlo nuevamente. Listo. Vamos entonces. Voy a entrar a un curso, ¿sí? Como si fuera un curso así de ustedes. Y me voy a ubicar en la zona de actividades, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a agregar el cuestionario? Simplemente habilito acá el botón de modo de edición en la parte superior derecha, ¿sí? Vamos a añadir una actividad o recurso. Entonces, miren que Moodle nos ofrece aquí todas las actividades y recursos que podemos agregar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que vamos a agregar un cuestionario, ¿sí? Que es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este parcial? ¿Sí? Vamos a primero creamos el cuestionario, los aspectos generales, ¿sí? El nombre, la descripción, la temporalización, número de intentos. Esto es a nivel general, ¿listo? Cuando tengamos ese cuestionario lo dejamos ahí quietico y nos vamos a ir a banco de preguntas. En banco de preguntas vamos a crear las categorías y a subir el número de preguntas. Entonces,
Después de esto, lo que hacemos es llamar esas preguntas que creamos en el banco y las traemos a nuestro cuestionario. O sea, digamos que esos son los pasos que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, empecemos. Nuevo cuestionario. Dice aquí en la pestaña general nombre. ¿Sí? Entonces, vamos a colocarle cuestionario primer parcial. Vamos a colocarle aquí 2024. Bueno, aquí el nombre como va a aparecer en el curso. Luego nos aparece esta caja de texto donde nos dice que hay que agregar una descripción. Entonces, por ejemplo, parcial cuenta con 7 preguntas, por decir algo, de selección múltiple. ¿Sí? Esto es un ejemplo. Ustedes lo que ustedes quieran poner aquí en la descripción, este parcial cuenta con 10 preguntas, todas de falso y verdadero, tienen 2 horas para responder, deben responder las preguntas a medida como van apareciendo, en el orden como están, la calificación para aprobar es de 3, bueno, todo lo que ustedes quieran describir aquí. ¿Listo? Si quieren mostrar esta descripción en el curso sin que el estudiante haga clic, vamos a hacer clic en esta casillita donde dice muestra la descripción en la página del curso. ¿Listo? Ahora, temporalización. Si desplegamos esta pestaña, vemos acá una fecha y una hora para abrir el cuestionario, otra para cerrar, un límite de tiempo y qué hacer cuando el tiempo se acabe. ¿Listo? Entonces, vamos a habilitar, y vamos a dejar el cuestionario OSI cerrado. Abrir cuestionario, ¿cuándo? Entonces voy a decir que sea hoy, 18 de septiembre de 2024. Voy a ponerlo desde las 10 de la mañana. Recuerden que acá se trae el formato 24 horas, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cuándo vamos a cerrar el cuestionario? Voy a decir que tenga hasta las 12. Entonces estoy diciendo que el cuestionario va a empezar a estar disponible para ellos a las 10 y que se va a cerrar a las 12 del día de hoy. Entonces estamos ahí dando 2 horas. Ahora, hay una opción que es el límite de tiempo. Yo puedo decidir dentro de esas 2 horas que yo estoy agregando, por decir algo, voy a decir que apenas inicie solamente tenga 40 minutos. ¿Sí? Esto se los digo porque a veces lo usan para quizzes, ¿sí? No necesariamente para parciales, pero si ustedes quieren restringir esa parte, lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? El estudiante solamente tiene 40 minutos una vez inicia el intento, dentro de estas 2 horas. ¿Listo? Cuando el tiempo ha terminado, entonces acá en la plataforma nos dice, el envío se realiza automáticamente, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas, y el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. ¿Listo? Ustedes tengan cuidado con esto. Por lo general se recomienda que el envío se realice automáticamente. El alumno se le acabó el tiempo, de una vez Moodle envía ese intento y a ustedes les queda hasta donde el estudiante llegó. ¿Listo? Ahora nos vamos a calificación. Lo que yo les decía, en la categoría tenemos sin categorizar. En calificación para aprobar, vamos a poner, por ejemplo, el 3. ¿Sí? Entonces, si saca más de 3, en el libro de calificaciones les va a aparecer en verde y los que saquen menos de 3 les van a aparecer las notas en color vino tinto. ¿Listo? Intentos permitidos. ¿Cuántos intentos le voy a dar al estudiante para que lo pueda resolver? Entonces, que lo resuelva, por ejemplo, 2 veces. ¿Sí? Lo hizo una vez, sacó 3. Lo intentó la segunda vez y sacó 4, ¿sí? Por decir algo. Yo necesito decirle, si dejo más de un intento, necesito decirle a Moodle cuál de esas 2 calificaciones debe guardarse en el libro de calificaciones. Entonces acá nos pregunta cuál es el método. Entonces ustedes pueden decir, yo quiero que en el libro quede la calificación más alta, o que el promedio de las calificaciones, la del primer intento o la del último intento. ¿Sí? Entonces vamos a dejarla aquí la más alta. En esquema, vamos a desglosar aquí esquema y vamos a hacer clic donde dice ver más, ¿sí? Página nueva. Si yo hago clic, aquí me da la opción si va a mostrar una por una las preguntas, de 2 en 2, de 3 en 3 o todas las preguntas ahí mismo. ¿Listo? Acá esto es importantísimo que ustedes lo sepan y lo tengan claro. El método de navegación. Tenemos 2 opciones, el libre y el secuencial. ¿Sí? El método libre permite al estudiante navegar libremente por todo el cuestionario.
puede empezar la primera pregunta y dejarla en blanco, pasar a la quinta, por ejemplo, responderla, devolverse a la primera, responderla. Bueno, ahí es el método libre. El método secuencial deben responder las preguntas a medida como van apareciendo, ¿sí? Pregunta 1. De pronto el estudiante dice, no, esta está como muy difícil, voy a dejarla para después, y le da siguiente. Si pasa a la siguiente pregunta, automáticamente la pregunta 1 le va a quedar en 0. Entonces, si ustedes van a utilizar el método secuencial, la idea es que ustedes hagan la aclaración cuando van a empezar el parcial. Entonces, bueno, hoy tenemos el parcial, va a ser, bueno, de 2 horas, tantas preguntas, y por favor tengan en cuenta que deben responder las preguntas como vayan saliendo. Si no las responden, les contabilizan 0. ¿Listo? Eso como para aclarar ahí. El comportamiento de las preguntas lo vamos a, aquí nos da la opción ordenar al azar las respuestas, ¿sí? Entonces la correcta para un alumno puede ser la A, la correcta para el otro puede ser la B, ¿listo? Entonces aquí ordena al azar, ustedes deciden si sí o si no. Y comportamiento de las preguntas, lo que yo les decía, tenemos la retroalimentación diferida, que quiere decir que el estudiante simplemente ve la nota que sacó, ¿listo? Ahora, esta parte, que es muy interesante, son las opciones de revisión. Yo les decía, si ustedes quieren hacer la excepción, ¿sí? Y mostrarle al estudiante el intento, en qué se equivocó, cuál fue correcta, cuál no, ¿sí? Ustedes aquí donde dice, después de cerrar el cuestionario, o sea, en el caso de este ejemplo, a las 12:01, yo le puedo decir que muestre el intento, las retroalimentaciones, ¿sí? Todo esto. Ya a las 12:01, los estudiantes entran al cuestionario y ya pueden revisar todo el intento. ¿Listo? Esto es algo opcional, pero para que ustedes lo sepan si lo quieren implementar. Ahora en apariencia, bueno, esto sí lo podemos dejar así, los decimales. Vamos a buscar acá. Bueno, el profe Armando me preguntaba que dónde era que se ponía la contraseña de este cuestionario. Hay una pestaña que se llama restricciones extra sobre los intentos. Aquí nos dice se requiere contraseña. Entonces acá, profe, usted puede decir poner la contraseña y simplemente la comparte unos minutos antes de iniciar el parcial. ¿Listo? Si yo le voy a quitarla, digamos para el ejemplo, la voy a quitar. Pero aquí, profe, se puede poner la clave. Acá mire que nos pregunta, se requiere dirección de red. ¿Sí? Entonces, especificar la dirección de red. Esto, digamos, en el caso si va a poner varios intentos, forzar la demora entre el intento 1 y el intento 2, seguridad para el navegador, una ventana emergente, o realizar el cuestionario fuera de línea utilizando aplicación móvil. En este caso no lo tenemos habilitado. El profe Carlos, sí, el profe Carlos tiene una pregunta. Disculpen, profe, no sé si es solamente yo, pero si usted está presentando, no estoy viendo lo que está mostrando. No sé si soy yo o somos todos. Ay, me confirman, porfa, los demás. No, es que estaba viendo todo lo que ha compartido ingeniera. Sí, se está viendo. Ok, entonces voy a Ay, entrar, salir profe, y de volver todo. pronto es usted Yo no, allá, depende del yo no estoy celular. viendo. No, Vale, yo no vale. estoy viendo tampoco. ¿Están en el dispositivo móvil? Es que a veces en el No, celular no les muestra. no, yo estoy en computador, pero Yo también no estoy en estoy. PC. Y aquí me están diciendo que sí lo pueden ver. Yo también lo estoy Sería, probando. o sería que salieran un momentico y se volvieran a conectar. Los espero a unos 2 minuticos y probamos. Bueno, O dejo salgo. de presentar yo y miramos a ver. Como usted decida. El profe volvió a entrar, el profe Carlos. Queremos a ver que nos diga si ya puede visualizar. Ya estoy visualizando. Bueno, profe, entonces usted también puede hacer el proceso. Se desconecta un momentico y vuelve e ingresa. Y nos confirma. Esperemos un ratico. Profe, ¿ya puede ver la presentación, la pantalla? No nos contesta.
¿Ahora están proyectando? Aquí solamente están apareciendo el chat, sí, la lista de participantes y la cámara. Ya, ahora, pues sí, sí, Aquí sí. ya estoy mostrando Sí, lo que es cuestionario. Ya, sí, ya. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, lo que le decía, en estas restricciones extras sobre los intentos, entonces aquí ustedes pueden poner la contraseña y la dirección de red, como para tener más seguridad en cuanto a lo que me comentaba el profe Armando. Listo. Estas opciones las podemos dejar así como están por defecto y guardamos cambios y regresamos al curso. Listo. Entonces, cuando yo guardo cambios, miren que aquí aparece cuestionario primer parcial 2-2024. Este parcial cuenta con 7 preguntas de selección múltiple. Y nos dice, ¿sí?, tanto a ellos como a nosotros, que abre el miércoles 18 de septiembre a las 10 y cierra el miércoles 18 a las 12. Entonces, eso ya lo tenemos configurado, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos al banco de preguntas y vamos a empezar a subir una por una las preguntas. Entonces, hago clic acá, me voy a banco de preguntas, ¿sí? Aquí nos trae, digamos, a este espacio que tenemos acá, pero lo que yo les decía, vamos a empezar categorizando las preguntas para que tengamos un orden y no tengamos todas las preguntas, digamos, en el curso general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la parte superior izquierda hay un menú desplegable. Dice preguntas, exportar, importar o categorías. Entonces vamos a hacer clic donde dice categorías. Aquí me aparecen, pues yo tengo ahí un montón de categorías. Y aquí hay un botón rojo que dice añadir categoría. Entonces vamos a hacer clic. Entonces acá nos pregunta, categoría padre. Yo voy a colocar que esté en superior para cuestionarios Moodle. Este es el nombre de mi curso, ¿listo? En el caso de ustedes les va a aparecer el nombre del curso. Entonces, por ejemplo, superior para climatología, superior para química de materiales, ¿listo? Entonces elegimos superior. En el nombre vamos a poner, entonces, preguntas. Esto es un ejemplo, pero es orientativo. Entonces, preguntas, primer parcial, 2-2024. ¿Listo? Entonces voy a restringir a que solamente sean las preguntas del primer parcial de este semestre. ¿Listo? Acá ustedes pueden colocar una descripción, ¿sí?, información sobre esta categoría. Si no quieren poner nada, es opcional, lo pueden dejar en blanco. Y vamos a hacer clic donde dice añadir categoría. ¿Sí? Entonces ya ahí creamos como el espacio para empezar a subir las preguntas. ¿Sí? Entonces voy a buscar a ver dónde quedó. Mírenla acá. Entre paréntesis me va a mostrar las preguntas que tiene esa categoría. En este caso, 0 preguntas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer clic en esa categoría. Miren que ya aquí el botón gris de esto es un filtro. Me dice preguntas primer parcial. Listo. Quiere decir, y miren que está vacío. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? A subir las preguntas en este espacio. Entonces, vamos a crear acá. Yo por acá tengo un documento con algunas preguntas, ¿sí?, para empezar a subir. Cuestionario práctica. Vamos a abrirlo. Bueno, acá la sugerencia que yo les hago es tengan todas las preguntas que ustedes quieren poner en plataforma en un archivo de Word, en un PDF, donde tengan organizado todo. Sí, la pregunta, el enunciado, las opciones de respuesta, la correcta, para que cuando tengamos que hacer como el paso de Word a la plataforma sea más práctico. Listo. Entonces nos dice, pregunta primer parcial, y miren que acá hay unos botones. Entonces vamos a ubicarnos donde dice crear una nueva pregunta. Acá nos va a salir todos los tipos de preguntas que podemos agregar. Vamos a elegir la primera de opción múltiple, ¿sí? Vamos a hacer clic en añadir. Y me va a abrir, digamos, las opciones de configuración para esta sola pregunta. ¿Listo? Entonces, para cada una de las preguntas que voy a agregar, me va a abrir este espacio, ¿sí? General, nombre de pregunta, enunciado, todo eso. Miren que aquí en categoría sigue saliendo. Preguntas primer parcial 2-2024. Ya yo estoy segura que se van a guardar ahí. Nombre de la pregunta. Voy a poner pregunta 1.
enunciado de la pregunta, voy a escribirlo en esta cajita de texto. Entonces voy a traer la primera pregunta. La primera pregunta está acá. Selección múltiple es esta. La voy a pegar y dice, ¿cuáles métodos de matriculación existen dentro de la plataforma de apoyo a la presencialidad? Acá solamente vamos a poner el enunciado, no vamos a poner ninguna opción de respuesta, solo la pregunta, ¿listo? Estado de la pregunta, ustedes pueden decidir si está lista, o sea que cuando la guarden quede ya lista para poderla utilizar, o simplemente van a guardar un borrador, ¿listo? Vamos a dejar en listo. Puntuación por defecto, esto aquí es importante. La plataforma califica a todas las preguntas por igual, entonces, para Moodle, cada pregunta es un punto. Entonces, por eso es que acá usted dice puntuación por defecto, cada pregunta les va a salir ahí un 1, ¿sí? En el caso de que de pronto ustedes quieran que una pregunta valga más que otra, ahí sí tendríamos que revisar las preguntas de ese cuestionario, ¿listo? Por lo general, si todas valen lo mismo, se deja como está. Retroalimentación general, ustedes pueden poner acá una retroalimentación que sea a nivel general de la pregunta. Es opcional, miren que no tiene el campo de carácter obligatorio. El identificador tampoco es obligatorio. Y aquí nos pregunta una o varias respuestas, ¿sí? Entonces, nosotros en las preguntas de selección múltiple podemos decir que una sea correcta, que dos sean correctas, que tres sean correctas, ¿listo? Entonces aquí yo le voy a decir que sea una. Miren que acá vuelve y me pregunta, barajar respuestas, aquí está por defecto en que sí. Por ejemplo, si ustedes van a tener una pregunta que tenga tres opciones, ¿sí? A, B, C, y la opción D es todas las anteriores, ¿sí? Si yo le dejo en barajar respuestas, entonces ahí me va a decir de pronto en la A todas las anteriores, entonces eso no tendría sentido. Regálenme un momentico, por favor. Listo. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, entonces, como yo les decía, si tienen o todas las anteriores o ninguna de las anteriores les va a aparecer de primera o de segunda, entonces no tiene sentido. Tienen que tener en cuenta, si tienen ese tipo de preguntas, quitar esta opción de barajar respuestas. Ahora, numerar las opciones, ¿sí? Ustedes no tienen que poner en las opciones de respuesta A, B, C, 1, 2, 3, nada de eso, ¿listo? La plataforma se encarga de numerarnos las opciones de respuesta. ¿Cómo queremos que sean? En minúscula, en mayúscula, con números, con romanos, bueno, ustedes deciden, ¿listo? Mostrar instrucciones estándar está por defecto que sí. Quiere decir que si hay dos preguntas, por ejemplo, dos respuestas que son correctas, entonces ahí les dice, seleccione varias respuestas, ¿sí? Como una orientación para que el estudiante sepa que son varias. Bueno, ahora nos vamos a la pestaña de respuestas, ¿sí? Miren que acá encontramos un rectángulo para cada elección. Elección son las opciones de respuesta que yo le voy a dar. Entonces voy al Word, voy a elegir la primera opción que es la correcta, la pego y como es la correcta, donde dice calificación yo le voy a asignar el 100%. ¿Sí? De esta manera yo le estoy diciendo a la plataforma que esta pregunta, esta respuesta es la correcta y me la grabe en el intento del estudiante. ¿Listo? También le podemos poner retroalimentación a esta sola respuesta. Entonces, por ejemplo, muy bien, ¿sí? Porque esa es la correcta. Es un ejemplo. Es opcional, si ustedes no quieren poner nada ahí, no hay problema. Ahora encontramos elección 2. Vamos a poner una incorrecta. Voy a copiarla. Y donde está calificación la voy a dejar así en ninguno. ¿Listo? Entonces dejamos ahí en ninguno. La matrícula, vamos a poner otra incorrecta. En elección 3. ¿Listo? Finalmente, guardamos cambios. ¿Listo? Entonces, miren que ya aquí aparece. ¿Sí? Este icono hace referencia a que es una pregunta de opción múltiple. Pregunta 1 y el estado de la pregunta. Si ustedes la quieren ver,
En la columna de opciones, le dan en vista previa y miren que aquí aparece. ¿Cuáles métodos de matriculación existen? Seleccione una. ¿Se acuerdan que yo les decía lo de los mensajes estándar? Seleccione una. Entonces aquí el estudiante debe responder. Si ustedes quieren verificar que la pregunta está correcta, le dan en rellenar con las respuestas correctas y miren que ya no seleccionó la que nosotros habilitamos, ¿listo? La que configuramos. Entonces con esto ya ustedes pueden estar tranquilos de que la pregunta está bien. Entonces miren que aquí ya nos creó una pregunta, ¿listo? ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que he explicado de las preguntas o todo en orden? Continuamos. Listo, si no hay dudas, continuamos entonces con la otra pregunta, que es de falso y verdadero. Entonces, crear una nueva pregunta, miren que otra vez como repetir el proceso. Crear pregunta de verdadero o falso y clic en añadir. Esta digamos que es más fácil de crear. Nombre de la pregunta sería la pregunta número 2. Y en el enunciado de la pregunta vamos a copiar solamente la pregunta, sin el falso, sin el verdadero. ¿Listo? Dice, la interfaz del curso es llamada ABA o Ambiente Virtual de Aprendizaje. Esta respuesta es verdadera. Entonces, aquí donde dice respuesta correcta, voy a configurar que sea verdadera. ¿Listo? Y guardo cambios. Miren que no nos demoramos nada creando esa pregunta. ¿Listo? Ahí ya se van a ir almacenando en esa categoría las preguntas. Miren que ya tenemos acá 2 preguntas que se están señalando acá entre paréntesis. ¿Listo? Vamos a crear una nueva pregunta de emparejamiento. Entonces, agregar pregunta, elijo el tipo y le doy a añadir. Nombre de la pregunta, pregunta 3. Entonces, por ejemplo, esta dice, esta es una pregunta de emparejamiento, elija según la traducción correcta. ¿Sí? Entonces, aquí es como para que el estudiante vaya traduciendo las palabras. Entonces, aquí nos aparece la opción de barajar para que nos baraje las respuestas de las opciones de emparejamiento. ¿Listo? En respuestas nos dice pregunta y respuesta. Entonces vamos a colocar cada una de las parejas que nosotros vamos a crear. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se escribe perro en inglés? Entonces aquí vamos a colocar la respuesta. ¿Sí? La respuesta sería dog. ¿Listo? Lo mismo sería con las otras opciones. Ustedes pueden aquí colocar cualquier cantidad de opciones de respuesta que quieran poner de parejas. ¿Listo? No hay problema. Ya yo les indico cómo se agregan más. Pregunta 3, ¿cómo se escribe casa? Bueno, aquí la respuesta. Y miren que aquí aparece un botón rojo que dice 3 conjuntos de espacios en blanco. Si yo hago clic, miren que me crea espacios para una pregunta 4, para una pregunta 5, para una pregunta 6. ¿Listo? Finalmente, guardamos cambios. Vamos a ver cómo quedó esa pregunta. Vamos en editar, vista previa, y así aparecería para ellos. Sí, aparece como un menú desplegable. Entonces, elija según la traducción. ¿Cómo se escribe casa? Entonces sería house. ¿Cómo se escribe perro? El estudiante debe elegir entre las 3. Y cómo se escribe agua y debe elegir entre las 3. Listo. Si yo le doy rellenar con las respuestas correctas, entonces ahí él me las deja como son para yo saber que la pregunta quedó bien configurada. Vamos a cerrar la vista previa. Y miren que ya tenemos 3 preguntas. ¿Listo? Vamos a agregar otra pregunta. Bueno, aquí muchas personas se confunden con la pregunta corta y la pregunta tipo ensayo. ¿Sí? O sea, una pregunta corta no es una pregunta abierta donde el estudiante puede escribir libremente. ¿Sí? Una pregunta de respuesta corta debe ser, por ejemplo, una frase, una palabra que sea algo conciso. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a agregar una pregunta de respuesta corta. ¿Listo? Nombre de la pregunta, esta sería la número 4. Entonces aquí, por ejemplo, esta pregunta sencilla.
Actividad calificable que permite activar varios intentos. ¿Cuál sería? Entonces yo voy a poner acá que es cuestionario, ¿cierto? Pero el estudiante puede escribir cuestionario sin S y todo en minúscula, ¿sí? O el estudiante puede escribir cuestionarios con S, todo en minúscula. O el estudiante puede escribir la primera mayúscula y las demás minúsculas, cuestionarios. O puede escribir todo en mayúscula. Entonces, hay que saber configurar este tipo de preguntas, porque acá nos pregunta diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Entonces, acá la opción por defecto es que da igual, ¿sí? Que sea en mayúsculas o en minúsculas, o que las mayúsculas y las minúsculas deben coincidir. Si yo pongo cuestionario con la primera mayúscula, debe ser exacta la respuesta del estudiante. ¿Listo? Ahora, si es una respuesta que lleva tilde y el estudiante no le pone la tilde, también le va a quedar mal, ¿sí? Entonces, este tipo de preguntas es para algo de verdad conciso, ¿sí? Algo que ustedes, ¿cuáles son las siglas de tal cosa? Eso es lo que es, ¿cierto? Yo les sugeriría que lo usaran para algo que sea así concreto, ¿listo? Entonces, aquí en la respuesta nosotros podemos poner cuestionario y que dé igual si es en mayúscula o minúscula y que el estudiante responda, ¿listo? Y en calificación le asignamos el 100% y guardamos cambios. ¿Listo? Entonces, mire, así se vería. Actividad calificable que permite activar varios intentos. El estudiante tiene el espacio para decir cuestionario. ¿Listo? Le damos en rellenar. Miren que aquí pone la respuesta tal cual como yo la puse allí. ¿Listo? Entonces ya llevamos aquí 4 preguntas. ¿Listo? Vamos a agregar otra. A ver, tipo ensayo. Aquí hay una. Arrastrar y soltar sobre el texto. Bueno, acá yo hice un ejemplo. Vamos a copiarlo. Arrastrar y soltar. Esta sería la pregunta número 5. Yo hice un ejemplo ya listo, ¿sí? Digámoslo. Pegar como texto sin formato. Listo. Acá la pregunta debe quedar así. Entonces, Francisco José, conocido como el hombre de las leyes. Entonces, ¿qué hacemos? Mire que esta palabra que está aquí subrayada, yo quiero que el estudiante la encuentre debajo y la arrastre al texto. ¿Sí? Entonces, se mete aquí dentro de corchetes dobles. ¿Listo? Entonces, ponemos la palabra que, digamos, el estudiante debe arrastrar. Y el organizador de la victoria fue... Aquí ponemos el número 2 entre corchetes dobles de la Gran Colombia, ¿tá? Y acá también la tercera. Entonces voy a poner entre corchetes dobles y voy enumerando cada una de las palabras que van a aparecer debajo para que el estudiante arrastre sobre el texto. ¿Listo? Entonces, donde dice opción 1, vamos a colocar leyes. ¿Sí? En la opción 2 sería la palabra vicepresidente y en la opción 3 sería presidente. Y guardamos cambios. Entonces, digamos que todas las palabras que vamos a dejar vacías las vamos a colocar entre corchetes dobles y miren cómo la plataforma me lo agrega. Listo. Entonces miren que lo que está en corchetes dobles son estas cajitas donde el estudiante tiene que arrastrar y soltar esa palabra. Listo. Entonces le voy a rellenar con las respuestas correctas. Miren que ahí ya me organizó, ¿sí? Cuáles son las correctas. Y de esta manera pues ya vería el estudiante. Listo. Vamos a cerrar la vista previa. Bueno, ya tenemos 5 preguntas. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Vamos a llamar estas preguntas al cuestionario que ya nosotros creamos. ¿Listo? Entonces vamos a ir al curso. Voy a ubicar el cuestionario, que en este caso es cuestionario primer parcial 2 2024. Hago clic sobre él, como si lo fuéramos a resolver. Aquí nos muestra un resumen, esto también se los muestra a ellos. Abierto el miércoles 18 de septiembre 2024 a las 10 y cierra el miércoles 18 de septiembre 2024 a las 2.
O sea, ahí estamos dejando claro que abre hoy y cierra hoy a las 2. ¿Listo? Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Que es de la descripción. Y miren que nos aparece acá en la parte inferior. Intentos permitidos, yo puse que 2. Límite de tiempo, 40 minutos una vez inicia ese parcial. Método de calificación, la más alta, ¿sí? Y calificación para aprobar, 3 de 5. Entonces miren que acá en amarillo dice aún no se han agregado preguntas. Entonces tenemos que llamarlas del banco. No las vamos a agregar una por una aquí, sino que como las tenemos organizaditas en la categoría, las vamos a traer. ¿Listo? ¿Cómo hacemos el proceso? Vamos a agregar preguntas. Esperen un momentico y les voy a explicar dos cosas interesantes. Aprovechemos que estamos ya en esto. Voy a duplicarlo y vamos a decir que son preguntas del banco, que es una opción, y preguntas aleatorias. Son diferentes, ¿no? Listo. Entonces vamos a hacer clic sobre el cuestionario, agregar pregunta, y aquí encontramos un botón que dice agregar, ¿sí? Entonces nos muestra 3 opciones. Agregar una nueva pregunta. Nosotros podemos crear las preguntas ahí mismo en el cuestionario, sin necesidad de entrar al banco de preguntas, ¿sí? Ahí nos quedarían almacenadas en este cuestionario, pero sin categorizar, nos quedan sueltas en el curso, ¿listo? Ahora, la segunda opción es traérnoslas del banco de preguntas. Y esto, digamos, las podemos llamar, pero de una manera fija. Ya yo les explico por qué. Entonces vamos a hacer clic en del banco de preguntas. ¿Listo? Miren que acá nos muestra un filtro. El filtro que me muestra inicialmente son las preguntas que están en todo el curso, que no tienen categoría. Por eso me aparecen 88. ¿Qué voy a hacer? Voy a limpiar filtros. Voy a quitar esto acá en la X y voy a buscar la categoría que quiero agregar. Entonces, yo voy a decir cuál fue la categoría que yo creé. Son esta, preguntas, primer parcial, 2, 2024. Miren que entre paréntesis aparece el 5. Listo. Vamos a elegirla y le damos a aplicar filtros. Estas son las preguntas que yo acabo de crear ahorita con ustedes, ¿sí? Las 5 preguntas. Yo puedo decidir si las tomo todas y me las llevo para el parcial. O puedo decir que se lleve la 3, la 4 y la 2 nada más. ¿Listo? ¿Por qué podemos hacer esto? Porque podemos traer preguntas de diferentes bancos, ¿sí? Entonces, de diferentes categorías. Entonces voy a decir, voy a traerme 3 de preguntas primer parcial, pero voy a buscar otra categoría que se llame preguntas presaber y voy a agregarles una que de pronto ya salió en el presaber como para ayudarles ahí. O voy a subir unas 3 preguntas de un parcial que yo hice en primer semestre, ¿sí? En el primer semestre de 2024. Todo eso lo podemos combinar, ¿listo? Entonces vamos a elegirlas todas y le damos a añadir preguntas seleccionadas, ¿listo? ¿Qué aparece aquí? Las 5 preguntas que yo llamé del banco de preguntas, ¿listo? Y aparecen en ese orden. A todos, en este momento, a todos les va a aparecer la 1, Francisco José de Paula. La 2, esta es una pregunta. 3, ¿cuáles son los métodos? ¿Sí? En este orden. ¿Cómo hacemos para que nos las ordene al azar? ¿Sí? Entonces, aquí hay una opción que dice, reordena las preguntas al azar. Vamos a hacer clic. Y de esta manera van a salir las mismas preguntas para todos, pero no en el mismo orden. ¿Listo? Son las mismas para todos. Entonces, a mí, al estudiante 1 le va a salir de primero la 5. Al estudiante 2 le va a aparecer la 3. ¿Sí? Van a aparecer en desorden, pero a todos la misma. ¿Listo? Esa es una opción. Y lo que yo les iba a explicar, entonces, aprovechando que estamos aquí, vamos a hacer otro cuestionario. ¿Sí? Aquí lo dupliqué para hacer el otro ejemplo. Vamos a hacer clic, vamos a agregar pregunta, agregar, y miren que tenemos una tercera opción. No es llamar del banco de preguntas, sino llamarlas como preguntas aleatorias. ¿Sí? Que muchas veces me preguntan, quiero o tengo un banco de 70 preguntas, ¿sí?
tengo un banco de 70 preguntas, pero de esas 70 quiero que solamente le aparezcan 5 a cada estudiante, ¿sí? De manera aleatoria. Entonces vamos a elegir esta opción, que es la tercera. Vamos a quitar este filtro, vamos a buscar la categoría que yo quiero. Aquí también podemos mezclar categorías, ¿sí? De esta, por ejemplo, tenemos 5 preguntas, voy a tomar solamente 2. De otra categoría hay 10, voy a tomar 2. De otra categoría hay 15, voy a tomar 2. Ustedes pueden combinar esto como quieran. Entonces, preguntas primer parcial, miren que ya filtré las que yo creé aquí y voy a decir, ahí aparecen las 5, ¿cierto? Entonces tengo un banco de 5, pero yo quiero que a cada uno solo le aparezcan 3 preguntas. Entonces, donde dice número de preguntas aleatorias, yo voy a decir 3, ¿sí? Entonces, pueda que a uno le salgan estas 3 primeras, ¿sí? Pueda que al otro estudiante le salgan estas 3 últimas. Puedan que a otro estudiante le salgan estas 3, ¿sí? Entonces, eso, digamos, si lo quieren manejar aleatorio, entre más preguntas tengan, pues menos probabilidad de que le salga lo mismo a todos, ¿listo? Hacemos clic en agregar pregunta aleatoria. Entonces, miren que aquí la diferencia con la otra es, aquí aparece un icono como de un dado, ¿listo? Quiere decir que es una pregunta aleatoria. Y acá nos da una opción de ver las preguntas. Entonces, para que ustedes sepan cuáles preguntas están entrando, ¿sí? Digamos como en esta ruleta, digámoslo así, para que le salgan a cada uno. ¿Listo? Ustedes revisan, sí, estas son las preguntas que yo quiero evaluar, que les haga cualquiera de esas, solamente 3 a cada estudiante. ¿Listo? Entonces, esas son 2 formas de nosotros habilitar los cuestionarios. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Vamos a hacer aquí un pequeño espacio de preguntas. Si tienen alguna duda con respecto a lo que expliqué, banco de preguntas, categorías, preguntas del banco y preguntas aleatorias. Si no tienen preguntas, entonces voy a entrar como un alumno, como un estudiante, ¿sí? Voy a resolver el cuestionario para que ustedes vean cómo les aparece a ellos, cómo se ven las preguntas, ¿sí? Cuál es el proceso, cuál es la visualización, cómo ven lo de la nota. Y posteriormente voy a entrar como ustedes y voy a revisar ese intento, ¿sí? Hasta, digamos, hasta dónde pueden ustedes revisar ese intento. Listo. Entonces, si no hay dudas, voy a resolverlo como estudiante. Entonces, miren, ¿qué hace el estudiante? Entra a cuestionario, primer parcial. Vamos a entrar al de aleatorios. ¿Qué les aparece a ellos? Cuándo abre, cuándo cierra, la descripción, los intentos, el límite de tiempo, el método de calificación. Si ustedes dejan solamente un intento, esto ya no va a salir. ¿Listo? Esto sale porque dejé 2 intentos. Calificación para aprobar 3 de 5. Digamos, este es el resumen. Una vez que ellos hacen clic en intento de cuestionario, aquí la plataforma les dice, el cuestionario tiene un tiempo límite de 40 minutos. Recuerden que yo lo configuro así. Luego de iniciar, el tiempo empezará a contar y no podrá pausarse. Debe finalizarlo antes de que el tiempo termine. ¿Está seguro? Entonces le da a comenzar. Entonces miren lo que aparece aquí. Aquí aparece la navegación del cuestionario, el nombre del estudiante, cuántas preguntas. Acuérdense que habíamos elegido de preguntas aleatorias de 5, solamente 3 para cada uno. ¿Listo? Entonces aquí están las 3. Aquí nos aparece el cronómetro, tiempo restante 39 minutos 34 segundos. ¿Listo? Aparecen las 3 preguntas. Y aquí nos dice, actividad calificable que permite activar varios intentos. Entonces dijimos que era cuestionario. ¿Cuáles métodos de matriculación existen? Entonces vamos a colocar aquí esta incorrecta, o esta correcta, y aquí voy a colocar cualquiera de estas. Listo, eso es lo que hace el estudiante. Ya el estudiante está seguro de que respondió bien, hace clic en terminar intento, enviar todo y terminar, y luego confirmar. Listo.
Entonces nos dice, calificación más alta, 5 de 5. O sea, esta es la nota que sacó el estudiante. Y miren que acá nos aparece un letrero. Recuerden que en las opciones de revisión yo le configuré al cuestionario que se puede revisar el intento, pero cuando se cierre. Entonces miren que acá nos dice, no está autorizado para revisar este cuestionario hasta el miércoles 18 a las 12. Después de las 12 el estudiante puede entrar y revisar el cuestionario. Eso es porque yo lo configuré así. Si ustedes simplemente quieren mostrar la nota, dejamos lo de opciones de revisión quietico como está. ¿Listo? Entonces, aquí nos muestra la nota final. ¿Listo? Voy a entrar ahora como docente y les voy a mostrar el intento. ¿Sí? Porque a veces me dicen, bueno, ¿y cómo hago yo para encontrar esas respuestas, esos intentos? Simplemente entramos al cuestionario. Miren que allá aquí nos aparece intentos 1. Yo hago clic, bajo y nos dice el nombre del estudiante, el documento, el correo, el estado. Miren que dice finalizado. Cuándo lo comenzó, cuándo lo terminó, cuánto tiempo gastó realizándolo, 1 minuto 5 segundos. La calificación general de ese parcial fue 5 y digamos todas las preguntas correctas, ¿sí? Entonces vamos a darle aquí, debajo del nombre dice revisión del intento, ¿sí? Entonces mira, aquí ustedes pueden ver todo. A qué horas respondió, sí, miren qué horas inició, a qué horas respondió. Aquí miren que se ve la retroalimentación, ¿se acuerdan que pusimos en la respuesta correcta? Pusimos muy bien, miren que ahí aparece. Aquí aparece que todo esto lo dejó bien. Entonces, digamos, si ustedes habilitan solamente que vean la nota final y el estudiante quiere de pronto revisar, ustedes le pueden mostrar este intento de, vea, usted contestó aquí bien, esto está bien, listo. Y si están mal, pues ustedes comentarles de pronto en qué fue que fallaron. Ahora, si me quiero ir de pronto al libro de calificaciones a ver esas notas, ya hago clic en calificaciones y me voy para acá, donde dice cuestionario primer parcial. Este estudiante sacó 5. Miren que aparece en verde, porque nosotros pusimos en la configuración que la calificación para aprobar era 3. Entonces, los que sacan más de 3 aparece así verdecito, los que sacan menos de 3 aparece así en rojo. ¿Listo? Entonces, eso sería básicamente cómo se generaría un cuestionario en la plataforma Moodle utilizando banco de preguntas, categorías, preguntas del banco y preguntas aleatorias. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a darles aquí un espacio para que de pronto si tienen alguna duda me digan y les voy a volver a enviar el formulario de asistencia para los que de pronto no lo han diligenciado. Entonces estoy pendiente. Bueno, recuerden que si alguno de ustedes requiere la grabación, me puede escribir al correo, me la puede solicitar. Y no sería más por el momento. Espero que... Ingeniera Alejandra, buenos días. Hola, profe Uber, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Quería una pregunta. Los estudiantes están resolviendo el cuestionario y en ese momento se les cayó el internet o se fue la energía. ¿Qué pasa con si el cuestionario está empezando o está por la mitad del cuestionario? ¿Qué se debe hacer? Bueno, profe, en ese caso, supongamos que el cuestionario está de 8 a 12 hoy, ¿sí? Y se fue la luz en este preciso momento, 11 de la mañana. El cuestionario queda en curso para los estudiantes hasta las 12, ¿sí? Entonces, digamos que si se pierde mucho tiempo o se va mucho tiempo a la luz, usted lo que puede hacer es ampliar un poco más el cuestionario y el cuestionario quedaría en curso y cuando vuelva a la luz y cuando vuelvan a ingresar, el estudiante queda donde quedó, ¿sí? Cuando se fue la luz. Siempre y cuando esté abierto el cuestionario, profe. Si ya se cerró, ahí sí tocaría volverlo a realizar. Ah, bueno, muchas gracias. Listo, profe. Listo, profe. Yo les envío entonces la grabación. Yo creo que en horas de la tarde, cuando ya digamos que se organice la grabación y todo eso, entonces yo le hago llegar
esta información, profe. Voy a copiarlo por aquí para tenerlo. Ingeniera, disculpe, ¿me puede indicar dónde es que se le anexa la clave al cuestionario, por favor? Qué pena. Ah, bueno, voy a colocar aquí el correo de la profe, que de pronto se me olvida. Eso es en la configuración, profe, lo que hicimos al comienzo, el nombre, el tiempo, ¿sí? ¿Se acuerda? Calificación, bueno, toda esa parte, donde dice restricciones extras sobre los intentos. Aquí dice se requiere contraseña y la vamos a configurar en este cuadrito acá, ¿listo? Le damos acá en el lapicito, en el ojo, para que nos la muestre. Entonces, por ejemplo, 2024 más parcial, ¿sí? Por decir algo. Esta clave usted solamente la va a dar unos minutos antes de iniciar el parcial, ¿listo? Para que los que estén ahí en el salón, digámoslo así, la introduzcan y puedan comenzar el intento. Y lo que yo les decía, que no abran otras pestañas, de pronto los celulares dejarlos a un lado, y ya, como se debe gestionar de pronto esa parte así. Cualquier cosa, profe, ahí estoy pendiente, me comenta cómo le va con eso. Muchas gracias, sí. Bueno, profe, con Para mi gusto. materia es fundamental, la verdad. Sí, ¿no? Y eso está bien, y es mejor como restringir un poco eso. A mí me parece que hay varios profes que utilizan contraseña para los parciales. Bueno, les agradezco mucho la asistencia, la participación. Quedo pendiente cualquier duda que ustedes tengan. Yo estoy acá en el bloque B, en el tercer piso. Si tienen dudas, pues pueden buscarme o me pueden escribir al correo, que es el de que está aquí en la plataforma, uvirtual@ufpso.edu.co. ¿Listo? Bueno, profe Angie, profe Hermano, profe Ludari, profe Aldemar, bueno, mucho gusto. Con mucho gusto les acompaño en todos estos procesos. Voy a colocar aquí los correitos. Ustedes diligenciaron la asistencia, ¿sí? Ahí la asistencia, pues entonces yo le hago llegar a todos la grabación. ¿Listo? Entonces que tengan un buen resto de día y nos estamos viendo. ¿Listo? Estén bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con mucho gusto.